Ah, aquí vemos a ¿quién es? Este es el fariseo y el publicano. El título, ¿cómo se llama? Debemos de ser convertidos de nuevo. Vamos a ver por qué. Exacto. Y esto es como para ampliar un poquito la lección de la escuela sabática. ¿Cómo se llamó la escuela sabática? Un despertamiento espiritual. ¿Y qué decía ahí? Que necesitamos una reforma y un reavivamiento espiritual. Antes de continuar, nos postramos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo y que sea Él el que nos guíe a toda verdad. Nos ponemos de rodillas, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su bendito y santo nombre, Señor. Padre Santo, le damos las gracias esta tarde porque nos proveyó en la mañana de su comida espiritual, tu comida física y ahora nuevamente, Padre, nos traes esa comida espiritual que tanta falta nos hace, Señor. Señor, pedimos humildemente el derramamiento de su Espíritu Santo para que todo lo que aquí se diga, Señor, vaya a un escrito está, Señor, y que todos aprendamos de esta hermosa lección, Padre. Todo esto se lo pedimos en el bendito y precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén, Padre. Ah, ¿en qué pasaje de la Biblia encontramos a estos dos personajes? ¿Mateo qué? ¿Mm? No. Lucas 18. Leamos, abramos las Sagradas Escrituras en Lucas 18, su versículo 9. Cuando lo tengamos, un fuerte amén para confirmar que hemos encontrado el pasaje bíblico, hermano. Lucas 18, 9. Le vamos a dar lectura. Dice en el versículo 9. Y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Desde aquí ya nos empieza a decir que le dijo esta parábola a unos que dice que confiaban en Dios o se confiaban en ellos mismos. En ellos mismos se confiaban que ellos eran ya justos, ya se creían mejores, se creían superiores a los demás, se creían santos. ¿Mm? Y sigue diciendo, y el versículo dice, y menospreciaban a otros. El 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿A quién se estaba refiriendo? Al publicano, el que estaba ahí. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Este se creía indigno de levantar tan siquiera los ojos y mirar al Señor. Y este se creía tristemente, a veces superior, a veces como uno de nosotros, que porque a veces decimos, yo ya voy a la iglesia, yo ya soy santo, o ya estoy salvado, ¿no? Y leyendo y viendo a estos dos personajes y leyendo la parábola que dijo el Señor, ¿cuál de los dos necesita o necesitaba ser convertido de nuevo? El fariseo. ¿Y el fariseo qué era? El fariseo conocía la ley de Dios. Si lo aplicamos a nuestros tiempos, el fariseo era un adventista del séptimo día. Y historicista le podríamos poner también, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Que el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. ¿Qué dice Lucas 10:29? Sí, léalo, hermanito. El 29 dice, pero él se está refiriendo a un personaje, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Aquí encontramos otra persona que se está queriendo justificarse a sí mismo, hermanos. Y aquí, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo nos plantea otra parábola. Y esta parábola es del buen samaritano. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 3:17? Apocalipsis 3:17. Léalo, hermanito. A veces decimos que somos ricos. Podremos ser ricos en esta tierra, hermanos. Pero allá donde deberíamos estar acumulando tesoros, ahí que somos. ¿Y qué más? ¿Por qué somos todo eso? Porque tú dices, yo soy rico. No dices, soy bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque siempre ponemos el yo por delante, hermano. Y eran pobres, eran desventurados, eran miserables y ciegos. Los que vamos a leer a continuación, aquí volviendo a Lucas 10:30. Y respondiendo Jesús les dijo, en Lucas 10:30, hermanos, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio pasó por otro lado. Y asimismo un levita cuando llegó cerca de aquel lugar lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión de él y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuida de él y toma lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El buen samaritano. Y habían 2 conocedores de la ley, el sacerdote y el levita. Podríamos decir en estos tiempos, el adventista de la conferencia y el adventista de sostén propio, porque suele suceder, hermanos. Del sacerdote y del levita y del samaritano, ¿cuáles necesitaban ser convertidos de nuevo? El levita y el sacerdote. ¿Por qué necesitaban ser convertidos de nuevo? Exacto. Porque los dos, tanto el sacerdote como el levita, eran conocedores de la ley. Y los que estamos aquí somos conocedores de la ley. Así como lo vimos en la lección de la escuela sabática en la mañana. Los israelitas, cuando estaba el sacerdote Esdras, eran conocedores de la ley. La lección dice que llegaron unos hombres al sacerdote Esdras y le dijeron que quienes estaban en pecado abierto. Los conocedores de la ley, hermano. Y así podemos estar nosotros, hermano. Por eso dice, debemos ser convertidos de nuevo. Cristo dirigió la parábola del fariseo y del publicano a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El fariseo sube al templo a adorar, no porque que sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. El fariseo sube no porque dice que piensa que necesita del Creador, sino sube porque él quiere gloria para él mismo. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Él considera que lo que él está haciendo lo va a llevar más pronto a Dios, que lo llevará una carta de recomendación. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio, no porque necesite de Dios, sino porque él se cree justo. Y por eso su culto es impulsado nada más porque él ya se siente justo, no porque él necesite la justicia de Dios.
Y esto lo encontramos, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 116, párrafo 1. Existen personas que son buenos ciudadanos y hasta buenos miembros de iglesias, que se contraen al pensar en la conversión. Ellos piensan que son suficientemente buenos como se encuentran y no sienten la necesidad de conversión. Dice que a veces nosotros como cristianos nos llegamos a sentir que no necesitamos una nueva conversión, ya nos sentimos como el fariseo, ya nos sentimos justos y no necesitamos de Dios. Venimos a la iglesia nada más como para decir, wow, yo ya me siento salvo. Yo ya nada más me estoy dando los últimos retoques para alcanzar la santidad. Hoy, muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus goznes. Van y vienen como la puerta sobre las bisagras. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Los israelitas de la escuela sabática habían escuchado las verdades. Ellos sabían que no se tenían que casar con mujeres paganas. ¿Y lo dejaron de hacer o lo hicieron? Lo hicieron. Por lo tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. ¿Por qué son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad? Porque escuchan la verdad y nunca la ponen en práctica. Ya llega el momento en que las escuchan y es como cualquier palabra que están escuchando, hermano. Los testimonios conmovedores de reproche y amonestación ya no despiertan arrepentimiento en ellos. Esto es serio, dice la hermanita. Los testimonios conmovedores de reproche y amonestación ya no despiertan arrepentimiento en ellos. A veces ya estamos tan cómodos en nuestros lugares que me digan lo que me digan, yo ya no voy a cambiar. Me digan lo que me digan, yo ya no voy a obrar. Yo voy a seguir igual. Las melodías más dulces que provienen de Dios a través de los labios humanos, la justificación por la fe y la justicia de Cristo, no les arranca una respuesta de amor y gratitud. Aún así nos prediquen lo que se llama la justificación por la fe, que se dio en 1888 por el pastor Wagon Eriate Jones, y la justicia de Cristo también que fue predicado por ellos, no nos arrancan ninguna respuesta de amor y gratitud hacia el que entregó todo por nosotros. Aunque el mercader celestial despliegue delante de ellos las más ricas joyas de la fe y el amor, aunque los invita a comprar de él oro refinado en fuego y vestiduras blancas a fin de que sean vestidos y colirio a fin de que vean, endurecen sus corazones contra él y no cambian su tibieza por el amor y el celo. Aunque profesan tener piedad, niegan el poder de ella. Si continúan en este estado,
Dios los rechazará. Se están incapacitando para ser miembros de la familia celestial. ¿Qué es lo que nos está dando Dios en estos tiempos, hermanos? ¿Qué es lo que nos está dando Dios? Nos invita a comprar de Él gratis oro refinado en fuego y vestiduras blancas, a fin de que seamos vestidos por el manto de justicia. Y nos da colirio, hermanos, para que veamos la verdad. Nos da colirio para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Pero nosotros, al rechazar el oro refinado, vestiduras blancas y colirio, hermanos, nos estamos incapacitando para ser miembros de esa hermosa familia celestial. Ahora se dan cuenta el por qué debemos ser convertidos de nuevo. Ahora se dan cuenta el por qué ese despertar espiritual. Ahora, ¿por qué debemos de empezar a esforzarnos al reavivamiento y la reforma espiritual? Porque si no aplicamos esos dos principios, reforma y reavivamiento espiritual, nosotros mismos nos estamos incapacitando, hermanos. Nos estamos incapacitando y podemos ser miembros de esta iglesia y nos podemos ir a otra iglesia y podemos ser miembros de aquella iglesia. Pero mientras nosotros no compremos con él el oro refinado y las vestiduras blancas y el colirio, hermanos, a donde vayamos, vamos a seguir incapacitándonos nosotros mismos para ser miembros de esa familia. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 60, párrafo 1. Dice, aquí nos hace una pregunta. ¿Qué tocante a quienes se encuentran como jueces, a esos ciudadanos honestos, confiables y respetuosos de la ley, que serían un honor y una base para cualquier iglesia? ¿Qué tocante a ellos? ¿Necesitan ellos religión? ¿Qué tocante a los pastores, a los ancianos, a los diáconos de las iglesias, respetuosos de la ley? ¿Ellos necesitan religión? Si Cristo estuviera aquí, Él contestaría la pregunta como hizo con Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Juan 3:3 y 4. ¿Qué dice Juan 3:3 y 4, hermano? Sí, hermanita, y 3:3 y el 4 también. Lee el 5, hermanito. Amén. Necesitamos renacer, hermanos, en espíritu, porque ya fuimos bautizados. Cuando nos bautizamos, estábamos como la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa Éfeso? Primer amor.
Estábamos como la iglesia. Cuando nos bautizamos, hermanos, estábamos como la iglesia de Éfeso. Estábamos en nuestro primer amor. Como aquel cuando anda cortejando a la muchacha. Todo es hermosura, hermanos. Pero se tiene que seguir así porque si no, ¿qué se llega a perder? El primer amor. Cuando nosotros nos bautizamos, es porque nos llegó ese primer amor, hermanos. Y de ahí lo perdimos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Otra vez, nacer del Espíritu Santo. Decirle, Señor, derrama tu Espíritu sobre mí. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a, a recuperar ese primer amor que tengo. Algunas de estas personas buenas no entenderían esto como tampoco entendió Nicodemo. Nicodemo no lo entendió. Había venido al Señor pensando entrar en discusión con él. ¿Cuál fue el punto de Nicodemo? ¿Qué es lo que buscaba Nicodemo? ¿Qué es lo que buscaba Nicodemo? Entrar en discusión con el Señor. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual. ¿Por qué no necesitaba Nicodemo conocimiento teórico? Porque ya lo tenía. Porque Nicodemo era conocedor de la ley. Yo, Emiliano, soy conocedor de la ley. Conozco los 10 mandamientos. Pero ¿qué es lo que necesito yo, Emiliano? Necesitas una regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Todas estas palabras le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Tenía primero que hacer estas cosas, regenerarse espiritual, porque si no, no iba a entender y comprender la misión de nuestro Señor en ese tiempo. Y a veces así estamos ahorita, hermanos. No hemos llegado a comprender el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. No hemos llegado a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo ahorita en el santuario celestial. Y podemos estar como Nicodemo. Le contesta Nicodemo, ¿nacer de nuevo? ¿Por qué así? ¿Qué le dice Nicodemo? Porque Nicodemo era gente de estudio. Yo vengo de familias respetables. Soy oficial en la iglesia. He ofrendado mucho a caridades. ¿Qué es esto de que debe nacer de nuevo o debo de nacer de nuevo?
que me digan a mí, Emiliano, necesitas nacer de nuevo. Pero hermano, ¿yo cómo necesito nacer de nuevo? Yo soy predicador de la iglesia, ¿no? Yo predico en la iglesia, hermano. Ajá. A reconvertirse de nuevo. Cuando ya perdiste, digamos, un ejemplo. Yo estoy bautizado, pero me enfrío espiritualmente. Si me enfrío espiritualmente, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, si ya te fuiste bautizado y pecaste, adulteraste, robaste o X, quebrantaste los 10 mandamientos, porque Santiago dice que el que quebranta uno se hace culpable de todos. Si ya fallaste, entonces sí, necesitas volverte a bautizar. Si pecaste, estás quebrando la ley. Si, un ejemplo, yo soy casado y peco, me encuentran en pecado abierto, adulterio, o me agarran por ratero, quebré la ley. Ujú. Pero es confesión de fe es cuando te cambias a otra iglesia. Un ejemplo, la hermanita Jiménez. La hermana Jiménez, ella no necesitó ser bautizada, porque ella venía de otra iglesia. Un ejemplo, usted. Ujú. Pero eso, por eso, pero eso es, digamos, exacto, ujú. Es pecado. O sea, ahora, a veces muchos le tomamos importancia al registro terrenal. Lo que usted dijo, me borran de la iglesia y a veces para que no me borren del libro de la iglesia, yo digo, deme una sanción, porque te sanciona. Te ponen, ¿cómo se le llama? No encuentro ajá, te ponen, ajá, digamos, te ponen como restricciones, más o menos, pongámoslo así. Pero tu registro celestial, ¿cómo está? Eso es lo que nos tiene que interesar, hermanos. El registro celestial. Porque a veces estamos tan acostumbrados que nos dicen, hermano, es que su nombre de usted aparece aquí en el libro de la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que estar en el libro de la vida. Ese es el que nos tiene que interesar más que un registro terrenal. Am, como les dije, ¿no? Si es pecado, o sea, abierto. Porque el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Ujú. Lo confías. O sea, yo puedo faltar con un mal pensamiento o puedo decir un mal acto al hermano. Claro, tengo que pedirle perdón al hermano. Y de ahí, ¿a quién más?
a Dios, porque es el único que me perdona. Voy, le digo, hermano Chávez, ¿sabes qué? Perdóneme, mire, el otro día X cosa, hice un mal comentario de usted, le pido perdón. Y de ahí, ¿a quién más le tengo que pedir perdón, hermano? A Dios. ¿Mm? Por eso dice, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Dice, estos pobres e ignorantes personas necesitan nacer de nuevo, pero ciertamente nadie de mi calibre. Cristo tranquilamente contestaría, excepto el hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No existe otro camino. Por eso ahorita vamos a ver por qué se necesita un reavivamiento y una reforma. ¿Quién lo está diciendo esto? Nicodemo. ¿Y quién también lo puede decir? Como lo dije al principio, yo como predicador, si vienen y me dicen, oye, Emiliano, fíjate que tus actos, no estás bien espiritualmente, necesitas nacer de nuevo. Y que yo diga, oye, pero ¿cómo alguien de mi calibre, como dice ahí, alguien que se para aquí a predicar, cómo crees que van a nacer de nuevo? ¿Ahí qué estoy haciendo? ¿No estoy haciendo lo del fariseo? No me estoy justificando yo. Pues, ¿cómo es posible de que yo necesito nacer de nuevo? No, eso déjalo para aquellos. Ahí, no podemos ser jactanciosos, tenemos que aplicar lo que, lo que les dijo Pablo a Timoteo. No sé si es primera Timoteo, segunda Timoteo 4:16, donde dice que toda escritura para qué es útil para enseñar. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es corregir? Redarguir, corregir. O sea, pero la hermana está diciendo si viene alguien de la conferencia. Porque en la conferencia, tristemente, tienen sus 28 creencias fundamentales. Nosotros aquí, ¿qué tenemos? 7 pilares. No, pero si nosotros empezamos con, como decimos, a fanfarronear, eso ya, o sea, nosotros estamos cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque nos estamos justificando. Queremos ser justos ante ellos. ¿Sí me entiendes? Que tú porque nosotros ya conocemos la ley o porque nosotros conocemos los 7 pilares, porque nosotros conocemos el mensaje de los 3 ángeles, a como se predicaba antes, o porque somos historicistas, porque conocemos historia. ¿Por eso nos vamos a creer más que ellos? No, al contrario. ¿Qué tenemos que demostrarles? Amor. Por eso, ¿qué dice 1 Corintios 13? Si, si sabes de profecías, si tienes fe, pero no tienes amor, de nada sirves. Si viene alguien buscando ayuda hacia ti, buscando más sabiduría, no más sabiduría, sino que tú le enseñes lo poquito que tú sabes y tú te enalteces, nada vales porque no tienes amor. Por eso dice Pablo que se tiene que enseñar con amor y paciencia. Porque si no tenemos ese amor y no tenemos esa paciencia, pues no somos nada.
Y entonces, ¿de qué me va a mí beneficiar en que yo sepa todo esto? Pero si no tengo este amor, no tengo esa paciencia para enseñarle a mi prójimo, vengo siendo como el sacerdote o el levita, que vieron al que estaba ahí tirado. ¿Qué hicieron? Le dieron la vuelta. Ujú. O sea, una cosa te va llevando a la otra. O sea, la paciencia, ¿a qué te va a ayudar? Sí, porque no todas las personas tenemos el mismo carácter. Y hay que aprender. La paciencia te va a llevar a aprender cómo hablarle, un ejemplo, a la hermana Aurelia. Otro me va a llevar a saber cómo hablarle al hermano Wilmer, porque son dos diferentes. Exacto. A la hermana Aurelia, el Espíritu me va a decir cómo hablarle, y al hermano Wilmer también. Y así con todos. Dice, cuando los hombres de mente fuerte una vez oponen su voluntad a la voluntad de Dios, no es fácil para ellos admitir que han errado en el juicio. Es muy difícil para tales hombres llegar plenamente a la luz confesando honestamente sus pecados, porque Satanás tiene gran poder sobre la mente de muchos a quienes Dios ha dado evidencia suficiente para animar la fe e inspirar confianza. Muchos no se convencerán porque no están inclinados a confesar. Resistir y rechazar incluso un rayo de luz del cielo, debido al orgullo y la terquedad del corazón, hace que sea más fácil rechazar la luz por segunda vez. De este modo, los hombres adquieren el hábito de rechazar la luz. Cuando yo rechazo la luz por primera vez, se me va a hacer más difícil rechazarla la segunda vez o más fácil. Más fácil, porque ya mi corazón ya se está acostumbrando siempre a rechazar la verdad. Y si yo rechazo siempre la verdad, nunca voy a recibir un rayo de luz. Por eso a mí siempre me gusta un, este, un escrito del pionero, del pastor A.T. Jones. Él dice que uno nunca debe de cerrar su círculo. Porque si uno mismo cierra su círculo, dice, ¿qué pasó? Tú mismo te encerraste y ya no vas a dejar que nada entre. Por eso siempre tiene que quedar el círculo abierto para que puedas recibir esa verdad. Dice, aún así, el mejor predicador, si se encierra en ese mundo, dice, o cierra ese círculo, ya no aprendió nada, dice, del más nuevo convertido, dice. Por eso siempre, el predicador siempre debe estar abierto a escuchar a los demás. Porque si un predicador se encierra de que ya lo sabe todo, dice que se está encerrando él solo en su mundo. Sí. Ujú. A veces, de repente, se nos sale el orgullo, hermano. Pero
Y cuando siempre estamos en ese orgullo, ¿trabajo de quién estamos haciendo? Nosotros mismos hacemos el trabajo de Satanás cuando nosotros somos orgullosos, cuando ponemos el orgullo y la terquedad del corazón. Porque a veces queremos que una parte de la Biblia sea y diga lo que nosotros queremos que diga. Y es cuando entra la terquedad del corazón. Y claro, el más grande es el orgullo. Porque por el orgullo es que Lucifer no se quiso inclinar ante nuestro Señor allá en el cielo. Dice, ahora es nuestro tiempo de trabajar por la salvación de nuestros semejantes. Hay algunos que piensan que si dan dinero a la causa de Cristo, eso es todo lo que se requiere de ellos. Y a veces decimos, oh, pues yo ya cumplí con mi diezmo, ya cumplí con mi ofrenda y es todo, ¿no? El tiempo precioso en el cual pudieran hacer obra personal para Cristo pasa sin ser aprovechado. Por eso dice, ahora es nuestro tiempo de trabajar. Porque dice que el tiempo precioso en el cual pudiera hacer obra o pudiéramos hacer obra personal para Cristo, la pasamos sin ser aprovechado, sin aprovechar ese valioso tiempo. Pero es privilegio y deber de todos los que tienen salud y fuerza prestar a Dios un servicio activo. ¿Es un privilegio de quiénes? Los que tienen salud y fuerza. Aquí todos estamos sanos o todos estamos enfermos. Todos estamos sanos. Estamos sanos físicamente, pero a lo mejor espiritualmente estamos enfermos. Todos han de trabajar en ganar almas para Cristo. Todos o nada más los predicadores. Todos. Pero tristemente siempre decimos, pues el predicador es el que tiene que hacer el trabajo de las almas. Los donativos de dinero no pueden ocupar el lugar de esto. ¿De cuál? Los donativos de dinero no pueden ocupar el lugar de los trabajadores para Cristo. Entonces es trabajo de todos los que tienen o todos los que tenemos fuerza y salud. ¿Qué significa conversión? ¿Cuáles son los pasos a tomar para asegurarnos que vamos por el camino correcto? Aquí son los pasos. Dice para asegurarnos que vamos por el camino correcto a la conversión. Debemos tener un conocimiento de qué es pecado para poderlo evitar. Romanos 3:20 dice que mediante la ley es el conocimiento del pecado. Porque si no conocemos lo que es la ley, no vamos a conocer el pecado. 2. Debemos estar convencidos en nuestra conciencia mediante el Espíritu que somos pecadores. Romanos 2:15, ¿qué dice? Y el que lo encuentre, si le gusta darle lectura. Romanos 2:15.
¿En dónde tiene que estar la ley escrita? En nuestros corazones. Y esa ley escrita en mi corazón es la que me va a excusar o me va a acusar o me va a excusar. Me va a decir si está bien o está mal. Ahora, ¿qué dice Juan 16? Juan 16, del 7 al 11. Sí, hermano. No. Debemos estar convencidos de nuestras conciencias mediante el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a redarguir de todo lo malo. 3. Debemos sentir tristeza por nuestro pecado ha sido conocido. Segunda de Corintios 7, del 9 al 11. Sí, adelante, hermanita. Ujú. Indicación. Amén. ¿Para qué fuimos contristados, dice? Por nuestros pecados. ¿Y el pecado a dónde nos lleva? ¿Te lleva a la muerte o al arrepentimiento? Si te lleva al arrepentimiento, a qué te va a llevar? A la salvación. Pero si continúas en el pecado y no abres tu corazón, no dejas el orgullo, entonces el pecado en vez de traerte al arrepentimiento, ahí sí ya te lleva a la muerte. 4. Debemos sentir suficiente tristeza como para confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13.
Sí, léalo, hermanito. Amén. Ahora primera de Juan 1:9. Sí, hermanito. Son pasos para la conversión. Tenemos que confesar nuestros pecados. Debemos sentir suficiente tristeza como para hacer restauración cuando sea posible. Ezequiel 33:15. Sí, hermanita, léalo. Dice entonces, no, ahí está bien, hermano. Otro paso para la conversión dice que tenemos que restaurar lo que hemos hecho mal. ¿Qué dice Levíticos 5:16? Sí, hermanita. Entonces, ¿qué dice? Que debemos restaurar lo que hicimos mal. Dice, estos son los pasos necesarios para la salvación. Cada uno es necesario, aunque no necesariamente deben llegar en el orden nombrado. No tienen que llegar así como se presentaron, pero sí se tienen que, o sea, porque dice, estos son los pasos necesarios para la salvación. Cada uno es necesario, aunque no necesariamente deben llegar en el orden nombrado. Como aquí, no podemos, oh, primero tengo que ir a, tengo que hacer el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no. O sea, estos son los pasos, pero no se tienen que hacer así. El primer difícil paso para el hombre culto es reconocerse así mismo pecador. Dice que ese es el primer gran paso, porque a veces decimos, oye, es que yo no soy pecador, porque yo desde que me bauticé, dejé de ser pecador. O yo desde que voy a la iglesia, dejo de ser pecador. Por eso dice, el primer difícil paso para el hombre culto es reconocerse a sí mismo pecador. Él puede tener faltas, él puede fallar y hasta pudo haber pecado algo, pero ser un pecador, está hablando del hombre culto. Él puede tener fallas y hasta pudo haber pecado algo, dice. Pero ser un pecador, dice. Sí, sí, ¿no? El hombre culto dice que lo más difícil es reconocer a sí mismo que es pecador. Pero él, el hombre culto, puede tener faltas, puede fallar y hasta pudo pecar.
pero él es difícil reconocerse pecador, o nos es difícil a nosotros reconocer que somos pecadores. Pablo hace otra declaración, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:15. Y en vista de esto, ¿quién es aquel que se considera a sí mismo tan bueno para no necesitar conversión? Y hemos leído y estudiado la vida de Pablo. Pablo, ¿cómo fue? Pablo, ¿cómo llegó a morir? ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Pero qué decía Pablo? Que de los pecadores, dice, él era el primero, porque él no se sentía justo, él no se sentía digno. Si hemos conocido la vida de Pablo, hermanos, todo lo que Pablo hizo, ¿cuántas iglesias levantó Pablo? Muchas iglesias. Y aún así él dice, se sentía pecador, no se sentía justo. ¿Quién es aquel que se considera a sí mismo tan bueno como para no necesitar conversión? Existen muchas formas en que las riquezas y la posición son una ventaja. Quienes poseen eso son considerados como exitosos. Se busca su consejo y se les ha dado honor. Esto no es un bien sin mezcla. Personas prósperas, hombres de influencia y posición, están tan acostumbrados a recibir favores que han llegado a esperarlos en todas partes que vayan y quedan seriamente chasqueados y son tratados como personas comunes. Y esto a veces, hermanos, llega a pasar cuando nosotros mismos elevamos a un pastor, a un predicador, porque dice que se les busca para sus consejos y se les da un alto honor. Esto no es un bien sin mezcla. Personas prósperas, hombres de influencia y posición, están tan acostumbrados a recibir favores que han llegado a esperarlos en todas partes que vayan. Y quedan seriamente chasqueados y son tratados como personas comunes. La principal dificultad tocante a personas de distinción respecto a religión es esto. Ellos han vivido una vida favorecida. Siempre se les ha dado respeto. Y ellos esperan el mismo trato de Dios y de la iglesia. Aquí hay una persona que siempre se le da el respeto, que siempre se le da el honor. Esa persona, ¿qué es lo que llega a esperar? El mismo trato de Dios. Quiere que lo traten como a un Dios. Y que la iglesia los trate de la misma manera, como que cuando habla uno de nuestro Señor, así espera a esas personas que le hablen con mucho respeto. Sin embargo, Dios no hace acepción de personas. Debéis nacer de nuevo. Es su palabra para todos. No existe otro camino. Dios no favorece al hombre ni por su pobreza o riqueza. Cuando un hombre ha llegado a la conclusión de que es un pecador y necesita a Dios, él desea saber qué debe hacer para ser salvo.
cuando yo llegue realmente a saber que soy un pecador, ¿qué es lo primero que necesito saber? Necesito saber qué debo de hacer para ser salvo. Mientras yo no me considere un pecador, yo no le voy a, yo no me voy a interesar en saber qué es lo que me pide Dios para darme esa salvación. En este punto yo estuve muy angustiado como joven cristiano. Solo cree, me fue metido en mis oídos. Quienes me dijeron esto eran buenos cristianos, pero ellos ciertamente me confundieron, pues he encontrado que había mucho por hacer. Y hace una pregunta, ¿cómo qué cosas? Dos de las más difíciles eran confesión y restitución. Aquí un joven está diciendo que alguien llegó y le dio estudios bíblicos y les dijo, solo cree y será salvo. Y hemos leído en la Biblia que dice que hay una persona que también cree. ¿Y qué hace el diablo? Aparte de creer, dice. ¿Y por qué tiembla? Exacto. El diablo cree, hermanos. Y, pero si a mí me dicen, tú crees en Dios y serás salvo. Me están diciendo una verdad a medias. Porque dice el que está aquí diciendo, quienes me dijeron esto eran buenos cristianos, pero ellos ciertamente me confundieron. ¿Por qué lo confundieron, hermanos? Porque le dijeron, solo cree nada más y ya vas a ser salvo. Es lo que le dijeron. Y dice él, pues he encontrado que había mucho por hacer. ¿Cómo qué cosas dice? Dos de las más difíciles eran confesión y restitución. La Biblia claramente dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Entonces, hermanos, cuando vayamos a dar un estudio, no nada más digamos, cree y será salvo. Porque ¿qué dice? Vamos a confundir a esas personas. El apóstol instó a los Gálatas a dejar a los falsos guías por los cuales habían sido extraviados y al volver a la fe que habían sido acompañada por evidencias inconfundibles de la aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlos de su fe en el Evangelio eran hipócritas, profanos de corazón y corruptos en su vida. Su religión estaba constituida por una rutina de ceremonias con cuyo cumplimiento esperaban ganar el favor de Dios. Aquí es cuando el apóstol Pablo se enfrenta contra los Gálatas, cuando llegaron los falsos guías que le decían que se tenían que circuncidar. Porque aquí estos falsos apóstoles ah, les estaban diciendo que tenían todavía que seguir guardando las leyes y ceremonias que habían sido clavadas en la cruz. No querían un evangelio que exigía obediencia a la palabra. Y no podemos estar nosotros también así como los Gálatas, hermanos. ¿Mm? No, no podemos estar así como los Gálatas, que no queremos una religión que me exija obediencia a la palabra de Dios. No a palabra que diga el hermano fulano de tal, sino a la palabra de Dios. Así estaban los Gálatas, hermanos. ¿Y no estaremos así nosotros?
Como dice el hermano José, eso cada quien se lo tiene que responder y cada quien se tiene que hacer un autoexamen. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Sentían que una religión fundada en tal doctrina requería demasiado sacrificio y se aferraban a sus errores, engañándose a sí mismos y a otros. Ahorita para nosotros, ¿cuál es el sacrificio que tenemos que hacer? Obediencia a la palabra de Dios. Pero si no queremos obediencia a la palabra de Dios, vamos a seguir aferrados a nuestros errores, engañándonos a nosotros mismos y a otros. Y cuando pasemos en el juicio, de estos me van a pedir cuenta. Porque yo los engañé y los mantuve en mi error. Nunca les dije, ¿sabes qué? El Evangelio exige obediencia a la palabra de Dios, no al hombre. La reconversión y el segundo bautismo de los adventistas del séptimo día. El Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Esa es su pregunta. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. La reconversión debe ocurrir entre los miembros para que, como testigos de Dios, puedan testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica el alma. Y si quieren leer todo esto completo, hermano, está en la carta 63 de 1903. Y ya con este vamos a terminar, hermano. Un poder extraordinario de Dios debe apoderarse de las iglesias adventistas del séptimo día. La reconversión debe tener lugar entre los miembros para como testigos de Dios puedan dar testimonio del poder autoritativo de la verdad que santifica el alma. Renovada, purificada, santificada, la iglesia debe serlo. De lo contrario, la ira de Dios caerá sobre ellos con mucho mayor poder que sobre aquellos que nunca han profesado ser. Esto ya va más allá, hermanos, y esto es un poquito más serio. Un poder extraordinario de Dios debe apoderarse de las iglesias adventistas del séptimo día. La reconversión debe tener lugar entre los miembros para que como testigos de Dios, no testigos del hombre, testigos del Dios Altísimo, puedan dar testimonio del poder autoritativo de la verdad que santifica el alma. Renovada, purificada, santificada. La iglesia debe de serlo. Nosotros somos la iglesia, hermanos, y nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Renovados, purificados y santificados. Porque si no, de lo contrario, la ira de Dios caerá sobre nosotros con mucho mayor poder que sobre aquellos que nunca han profesado ser adventistas del séptimo día historicistas. Para que sea más claro, hermanos. Entonces, nosotros también, hermanos, tenemos que practicar lo mismo que practicó el pueblo de Israel con el sacerdote Esdras. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Una renovación y un reavivamiento espiritual, porque nosotros somos conocedores de la ley,
Y si nosotros ahorita que tenemos la gracia, no nos purificamos, santificamos y renovamos, hermanos, la ira de Dios va a caer con mucho más mayor que los que están, que no conocen la verdad, hermanos. Entonces, como dijo el hermano José, hay que esforzarnos, hermanos, hay que sacrificarnos para avanzar en los caminos de Dios. Si nos toca salir de nuestro lugar de confort, hermanos, salgamos, porque este servidor, a igual que ustedes, hermanos, estamos aquí porque queremos llegar a esta Canaán celestial. Por eso es que estamos, entre comillas, hermanos, haciendo el esfuerzo, haciendo el sacrificio. Pero tenemos que hacer un sacrificio mayor para que así alcancemos la estatura de santidad que pide nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que empezar con esos dos grandes pasos, la renovación y el reavivamiento, porque si no, hermanos, vamos a seguir así mismo. Y no nos vaya a pasar como el de la parábola que dice que sembró y cosechó mucho y mandó a hacer un granero más grande todavía. ¿Y qué dijo? Ahora sí, alma mía, dice, acuéstate a dormir porque no tienes necesidad de nada. ¿Y qué le dijeron? Pobre, no sabes si esta noche vienen y piden tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has almacenado? Por eso nuestro Señor dice que nadie haga tesoros en esta tierra donde se corrompe por el orín y el sarro. Que hagamos tesoros en el cielo, donde no lo come la polilla, hermano. Sigamos avanzando en los caminos de Dios. Pongámonos de rodillas para darle gracias a Dios por este tema, hermano. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, Señor Padre Santo, te damos gracias por este hermoso mensaje que usted nos dio, Señor. Le pedimos, Padre, que derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, y los que posteriormente van a ver esta transmisión, Señor, para que usted nos dé esa fuerza para tomar esa decisión y hacer esa renovación y ese reavivamiento espiritual que necesitamos, Padre, para que así tu Espíritu Santo more completamente en nosotros, Señor. Para que así el día de mañana usted no nos diga que somos unos pobres, miserables, desventurados, ciegos, que no tenemos nada, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a almacenar tesoros en el cielo, donde usted dijo que ahí no lo corrompe ni el orín, ni la polilla, Señor. Le pedimos perdón, Señor, porque hemos flaqueado en ciertos puntos, Señor. Pero también nos aferramos a su promesa de que si confesamos nuestros pecados, Señor, usted es fiel y justo para perdonarnos, Señor. Por eso, Padre, le pedimos que usted bendiga siempre este pequeño grupo, Señor, y que nos siga dando esa fuerza de unanimidad, Señor, para que siempre estemos unidos en un mismo sentir y en un mismo querer, Padre Santo. Le damos gracias porque nos permitió estar un sábado aquí, Señor, en su santo templo. Gracias, Padre, porque usted contestó esta oración del hermano José, que hoy tuvo bien a cumplirse, Señor, demostrando, Señor, que cuando su Hijo es fiel, Señor, usted cumple sus oraciones, Padre. Gracias, Señor. Nos despedimos de este lugar, Padre Santo, pero más nunca de su presencia, Señor. También le pedimos por todos los predicadores que están alrededor del mundo, Señor, llevando su verdad presente, Señor.
llevando esa verdad que dice las Sagradas Escrituras, que usted nada más pide obediencia a su palabra, Señor. Le damos gracias, Señor. También le pedimos que lleve de bien de regreso a su casa a la hermana Aurelia, a la hermana Silvia, Señor, que ellas vienen de lejos, Padre Santo, así como usted las trajo con bien esta mañana, Señor. Por fe confiamos, Padre Santo, que usted las regresará con bien a sus hogares, Padre. De la misma manera, cada uno de nosotros, Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Y si es la voluntad de usted que el próximo sábado estemos aquí adorándole con cantos y con su palabra, Señor, que se haga todo de acuerdo a su bendita y santa voluntad, Padre. Todo esto se lo pedimos en el bendito y precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén, Padre.